Juan 15 del 1 al 8, quiero leer Juan 15 del 1 al 8, una parábola muy conocida, muy conocida. A ver quién se acuerda, Juan 15 del 1 al 8, ¿qué parábola hay? ¿Quién lo dijo? Genial, felicitaciones, muy bien. La parábola de la vid verdadera, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará o lo podará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es decir, unido a la planta, así tampoco ustedes si no permanecen, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Versículo 6. El que no permanece en mí será desechado como pámpano, como rama, y se secará. Y estas ramas que se secan, se las recoge y se las arroja al fuego, y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Sigue la parábola, pero me quedo aquí. Hay algo muy interesante que yo nunca lo había notado, aún con lo joven que soy, es el versículo 1. Las primeras palabras del versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera. Si hay una vid verdadera es porque hay vides falsas. Si yo te digo, no tengo ningún billete acá, ni allá tampoco. Si yo te digo, este billete es verdadero, es porque hay billetes que falsos. Qué interesante, no lo había notado nunca. Es decir, Jesús es la planta de uva, dice, y en la parábola nosotros somos las ramas, que en esta versión lo llama pámpanos. Si fueras mendocino como yo, hubieras nacido en Tierra Santa como yo, allá se le dice sarmientos. ¿Qué son los sarmientos? Las ramas de las uvas, de las vides. Y a la vid se le llama cepa, o sea, el tronco se le llama cepa. Y a las ramas, sarmiento. Pero bueno, chicos, soy el único que ha tenido el privilegio de nacer en Mendoza, así que no pretendo que lo entiendan. Dios los ama igual, chicos. Bien, ¿qué pasa? Jesús es el tronco, de donde salen las ramas y de donde se alimentan las ramas. Y las ramas alimentadas por el tronco dan, ¿qué? Fruto. Yo soy, el tronco, ¿qué es? Es la fuente. Del tronco surge la vida, la savia, la fuerza, los nutrientes necesarios para que las ramas crezcan y den fruto. El tronco, la vid, es la fuente de vida y de crecimiento. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente verdadera. Hay otras cosas que pretenden ser la fuente de vida y crecimiento, pero son falsas. Yo soy la fuente verdadera. Y a mí cuando leí esto y me hizo ruido, y me entienden, me llamó la atención porque nunca lo había pensado así. Ustedes sí, porque ustedes son re genios, chicos, pero yo tengo mis límites. Dije, ¿cuáles habrán sido esas fuentes falsas? Esas vides falsas, esas fuentes de vida falsas. Y entonces me fui a estudiar el contexto. Y según el contexto, fíjense, hay tres posibilidades. Una de ellas pueden ser los líderes religiosos que eran hipócritas. No quiere decir que todos los líderes religiosos somos hipócritas. Nicodemo, yo creo que era un líder religioso que no era hipócrita. Tenía un corazón sincero, abierto, y no solamente porque se encontró con Cristo, sino porque terminó siendo, ¿qué? Discípulo de Cristo. Cuando Cristo muere, ¿no? Él se manifiesta como discípulo. Pero había una cantidad importante, parece, ¿no? Ahí de líderes religiosos hipócritas.
Y parece que estas podrían ser algunas de estas fuentes de vida, fuentes de crecimiento, estas vides falsas, ¿sí? Que eran muy fieles, eran muy estrictos con las formas, con el reglamento, desayunaban manual de iglesia todos los días, pero no tenían una verdadera conexión con Dios y no daban fruto. Y ustedes saben que el fruto es la evidencia de ¿qué? ¿De qué estás haciendo? ¿De qué estás siendo qué? Alimentado. Esa es la evidencia. La segunda posible vid falsa era todo el sistema religioso. Si el primero eran los fariseos, el sistema religioso podríamos englobar a los saduceos. Los saduceos eran los que se encargaban de toda la dinámica del templo. Los fariseos se encargaban de todo lo que era la parte educativa, ¿no? La escuela, educar a los chicos, de las sinagogas, ¿sí? Toda esa parte. Y los saduceos se encargaban de todo lo que era el ministerio del templo, que también estaba bien corrompido. En 2 ocasiones Jesucristo, ¿qué hizo con el templo? Sacó a todos del templo, ¿verdad? Y ordenó un poco las cosas ahí porque dice que lo habían convertido en cueva de ladrones. Y la tercer posible vid falsa, fuente de vida y crecimiento falso, puede ser la autojustificación o el legalismo. Es decir, creer, sí, que yo puedo, con lo que hago y con lo que creo, puedo salvarme por mí mismo. Que yo puedo hacer algo para salvarme. Nada más lejos de la realidad. Romanos 3, Pablo hace 2 declaraciones. En primer lugar, el 3 del 10 al 12 dice, una dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede acceder a Dios. Y 3 del 10 al 12 dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos se desviaron de Dios. Así que estas 3 fuentes podrían ser las vidas falsas a las cuales se refería Jesús. Ahora, hay 2 palabras que son 2 conceptos, y yo solamente voy a dedicar a uno solo porque si no, nos vamos tarde, que se repiten muchas veces en esta parábola, muchas veces. ¿Cuáles son esos 2 conceptos o palabras que se repiten muchas veces? ¿Se animan? ¿Alguno a ver? Una es permanecer y el otro es frutos. Permanecer y frutos. Pero solamente me voy a dedicar a permanecer. O voy a hablar de permanecer. ¿Sí? Miren, cuando vos repetís algo muchas veces es porque es importante. Cuando los niños tienen 2 años ya caminan y entran en la edad de descubrimiento, o sea, ya están, vieron que en los primeros años es edad de descubrimiento, ¿no? Quieren descubrir todo, preguntan y después entran en la edad del por qué, y claro, todo es nuevo para ellos. Nosotros ya pasamos por eso, pero para ellos todo es nuevo. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y mi hija tenía como este sentido, bueno, obviamente era chiquita, no tenía el sentido abstracto desarrollado, entonces los niños solo tienen pensamiento concreto. Pensamiento concreto es creer en lo que ves, solo en lo que ves. Entonces ella decía, ¿qué es esto? Y lo tocaba, ¿qué es esto? 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 El ¿qué es esto? Iba con un toque del dedo índice, ¿no? Como para que nadie le quedara duda. El problema es cuando decía, ¿qué es esto? Y tocaba la pizza caliente, ¿no? La fuente sacada, ahí había un problema, ¿no? El problema era cuando el ¿qué es esto? Y mete el dedo ¿dónde? En la corriente. ¿Quién dijo corriente? Carmen, ¿no? Muy bien, Carmen, te reconocí la voz. Ahí, ¿no? Ese es el gran... Entonces teníamos que estar con 10 ojos, ¿no? Ahí. Y entonces nosotros los padres nos ponemos repetitivos. Aunque los niños, incluso, bueno, dejan de ser niños igual, somos repetitivos. Somos así, viene el ADN de padre, ¿no? ¿Viste cuando vos querés que se le grabe algo en la cabeza? ¿Qué haces? Muy bien, Carmen, muy bien. A vos con vos y conmigo hicieron lo mismo. Nos repitieron, ¿no? No, a mí sí, muchísimo me repitieron. No. Por eso los padres somos mucho del no. ¿Vieron? Los padres somos más del no o del sí. Del no. ¿No? Papá, no. Porque vos decís no para darte tiempo a pensar. Porque te tira la pregunta y vos necesitas unos segundos como para evaluar, sopesar, ¿viste? A ver,
¿Me dejás ir a la casa de mis amigos? Y vos decís, empezás a pensar, horario, transporte, si el amigo te cae bien o te cae mal, porque vos a tu hijo no se lo decís, pero en realidad vos sabés si te cae bien o te cae mal. ¿No? Uno lo descubre cuando es grande eso, pero es así. ¿No? Entonces vos necesitas unos segundos para evaluar y para no quedar inseguro, para, decir, para no mostrar inseguridad, porque la inseguridad es terrible, siempre hay que mostrar seguridad, chicos, siempre autoestima alta, ¿no? Entonces para no mostrar inseguridad, dice no, así con firmeza. Porque sabes que va a regatear el otro. ¿Qué va a decir el otro? Ahí está, Mónica, muy bien. Por favor, porfa, mamá, porfa. Entonces, ¿me entendés? Y mientras viene el porfa y el regateo, empezás a elaborar. Haces toda la evaluación. Pero los padres somos así, ¿no? Somos así, somos repetitivos. Pero qué lindo que es ser niño. Y qué lindo que te repitan las cosas. Los niños necesitan que se les repita. Y si vos sos un niño en Cristo, porque Cristo dice que tenés que ser como qué, como niño, Dios como Padre te va a repetir las cosas. Y entonces en la parábola dice, hay el tema que más se repite en la parábola, ¿cuál es? Permanece, 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 permanece. Y lo repite de una y de otra y de arriba para abajo. ¿Saben por qué esto es importante? ¿Saben por qué esto es importante? Porque Juan 15 no es un capítulo que habla sobre el esfuerzo. Es un capítulo que habla sobre permanencia. En Juan 15, el tema no es sobre cuánto haces para Dios, sino es en cuánto vivís en Él o por medio de Él. Lo que Pablo llamaría vivir en Cristo. En Juan 15 no se habla de desempeño, se habla de dependencia. Es el tema central. Y digo esto porque muchos de nosotros confundimos servir con permanecer. No, a ver, aclaro desde ahora, no voy a hablar mal de servir. Servir está genial y chicos hay que hacerlo y deberíamos servir más. Pero sí me quiero detener en este punto, que muchas veces confundimos servir con permanecer. Servir exige actividad, permanecer exige rendición. Yo podría cerrar el sermón con esta frase. Servir exige actividad, pero permanecer rendición. Vos podés servir sin rendirte a Dios, ¿o no? Claro que sí. Vos podés servir por muchos motivos, sin rendirte a Dios. Pero Juan 15 dice que la clave es permanecer. Servir da la sensación de utilidad, lo cual está bien, pero permanecer exige morir a uno mismo. Es más fácil sentirse útil haciendo que la experiencia dolorosa de morir a uno mismo. Porque quien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, clava tu yo en la cruz y sígueme. Pero claro, es más fácil sentir la sensación de utilidad que el duelo de morir, para que Cristo reine en tu vida. Servir puede inflar el yo. ¿Puede o no puede? Sí. ¿Cuántas veces hacemos cosas para que nos vean? No todos serán así, pero hay gente que... Pero puede pasar. Servir puede inflar el yo, permanecer lo crucifica el yo. ¿Y qué te genera sensaciones más dulces y sentimientos más agradables? Inflar a yo o crucificarlo. Inflar a yo te genera sensaciones mucho más agradables. Por eso muchos sirven para inflar su yo y ser vistos y ser felicitados en lugar de permanecer. ¿El que permanece va a terminar sirviendo? Claro que sí. El que permanece sirve, porque en la parábola que dice que la rama, el pámpano que permanece da mucho fruto, sirve, claro que sí, pero claro, no es para autoexaltarse a Él, es para exaltar a ¿quién? A Cristo, que es la fuente. Servir nos permite medir lo que hacemos. Yo hago, mido tantos resultados, tanto esfuerzo, tanto resultado, pero permanecer en Cristo nos obliga a reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. Nosotros somos buenos midiendo. Tiene su utilidad medir, no es pecado. El problema es cuando ese es el centro cuando medir es el centro del servicio. Muchos, como dije recién, sirven por egoísmo. A nuestro yo le gustan las metas
le gustan los logros, las tareas, los proyectos, las funciones. Nuestro yo se siente importante haciendo cosas para Dios. Pero permanecer es diferente. Permanecer nos quita del centro, permanecer nos pone en silencio para escuchar a Dios. Permanecer nos pone en dependencia de Dios. Permanecer nos mantiene cercanos a Dios. Permanecer nos enseña a vivir del flujo de la vid que es Cristo y no de la energía humana, no de nuestra propia energía. Permanecer es lo que separa a los religiosos de los discípulos. Qué interesante esto. Permanecer en Cristo separa a los religiosos que cumplen con las formas de los discípulos. Es interesante porque fíjense, en la parábola hay ramas, hay pámpanos que están conectados, ¿o no? Sí, pero que no dan. ¿Por qué? Porque están conectados a la institución, pero no están conectados con Cristo. Solo la rama que está conectada con Cristo da fruto. La otra está ahí, porque está conectada a la institución, pero no fluye vida de Jesús para que termine dando fruto. Porque es una conexión superficial con la institución y no con Jesús. Permanecer, como les dije, separa a los religiosos de los discípulos. Permanecer separa a los ocupados y activos como Marta, de los conectados y fructíferos como su hermana María. Marta trabajando, activa, haciendo para servir, y María a los pies de Jesús. Y Marta bien le dice, pero Jesús, maestro, el alumno intentando enseñarle al maestro, ¿no? Cuando somos niños no nos pasa eso. Y Marta que le dice, Señor, no te preocupa, no te da cuidado, no te pone mal como a mí, que yo esté tan ocupada y activa para servirte a vos y a tus discípulos, a la obra. Y María sentada a tus pies ahí rascándose las orejas. ¿Y qué le contestó Jesús? Marta, Marta, siempre tan ocupada, afanada y preocupada. Afanada y preocupada, sí. María se ha llevado, o se está llevando, ¿qué? La mejor parte. Porque Marta solo era actividad y María era permanencia. Y es interesante que no se vuelve a nombrar a Marta. A Marta se la menciona 2 veces, en esa ocasión y en la resurrección de Lázaro. ¿Y a María cuántas veces más se la menciona? Fue la primera en descubrir que Jesús había resucitado. Fue la primera en distribuir la noticia de que Jesús había resucitado. Y aún fuera de la Biblia, el protagonismo, o sea, con escritos extrabíblicos, ¿sí? El protagonismo de María es increíble de entre los discípulos, entre los primeros discípulos, no los 12 solamente, los 120. Permanecer significa confiar, incluso cuando Dios está en silencio. Significa obedecer, incluso cuando la voluntad propia grita que no lo hagas. Significa escuchar a Dios, incluso cuando el mundo te llama. Significa mantenerse ligado a la vida, a Jesús, cuando todo tu ser quiere ser independiente de Jesús, desprenderse de Jesús. En definitiva, chicos, la permanencia es el secreto de la victoria. Ese es el secreto de la victoria, permanecer. Porque es en la permanencia donde el poder de Dios fluye a través tuyo. Y cuando el poder de Dios fluye a través de tu vida, hay fruto, hay fuerza y hay firmeza de propósito. La rama, el pámpano, nosotros, que permanecemos unidos a Cristo, siempre somos nutridos y fortalecidos, aunque no te des cuenta. Vos capaz que ahora estás pasando por un momento terrible y que te sentís mal y sentís que el mundo se viene abajo, pero si nosotros permanecemos en Cristo, somos nutridos y fortalecidos, aunque no nos demos cuenta. Aunque te preguntes, Dios, ¿dónde estás? Acá, y está. Pero el que permanece no se da cuenta de que está siendo nutrido. ¿Por qué? Y porque a veces las situaciones de la vida oscurecen nuestra capacidad de percibir a Dios. Y por último,
Nadie permanece por accidente. Nadie permanece en Cristo por accidente. Oh, venía así, me conecté a Cristo. Así, así. No. Es una decisión consciente que tenés que tomar. Vos decidís. No importa si naciste en familia adventista, no importa, ¿me entendés? No importa. Vos decidís. La familia colabora para bien o para mal, pero vos decidís. Y como Satanás sabe que no es un accidente permanecer conectados a Cristo, sino que es una decisión tuya, él va a querer desconectarte. Porque ¿sabes qué otra cosa sabe Satanás? Satanás sabe que él no puede cortarte de la vida. Fíjate que en el versículo 2, Juan 15:2, Juan 15:2 dice, ¿quién te puede cortar? Todo pámpano que no lleve fruto, mi Padre lo cortará. ¿Quién es el único que corta? ¿Qué hace el corte definitivo? Dios. Dios por las decisiones que vos tomás. Las decisiones de estar unido institucionalmente a la iglesia y no unido a la iglesia por medio de Cristo. Es Dios. Así que Satanás sabe que él no te puede desconectar. Que la desconexión es tuya, o sea, es tu decisión. Y entonces, ¿qué va a hacer Satanás? ¿Qué va a hacer Satanás para separarte? Te va a meter distracciones, te va a meter tentaciones, te va a meter presiones, te va a meter culpa, te va a meter deseos malos, normalmente malos deseos, te va a meter cansancio, te va a meter seducciones sutiles, porque Satanás quiere que vos te desconectes. Y la mayoría de ustedes y yo que alguna vez nos desconectamos, sabemos que nunca la desconexión es así abrupta. Nadie es un cristiano consagrado y mañana es un asesino psicópata serial. Nadie. Las desconexiones siempre son graduales. ¿Qué quiere decir gradual? De a poco. De a poco. De a poco. De a poco, de a poco, de a poco. Satanás te va guiando para que vos tomes decisiones que de a poco, de manera progresiva, no es rebelión, es negligencia. Las desconexiones son por negligencia, que te llevan a la rebelión. Negligencia porque no le diste lugar a Cristo, porque no le diste lugar a los caminos de Cristo, porque no le diste lugar a la palabra de Dios, porque no le diste lugar a tomarte tiempo para orar, porque no le diste lugar a decidir por los caminos de Dios y negar los tuyos, ¿me entendés? Y esas decisiones negligentes te llevan a la rebelión y te llevan a separarte. Pero es progresivo, es progresivo, es progresivo. Y así como Dios te fortalece, así como Dios fortalece al pámpano que permanece, aunque él no se dé cuenta que está siendo fortalecido, pero que Dios lo fortalece porque está conectado, así también el pámpano da fruto sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque está conectado. Entonces el fruto también es natural. Porque finalmente, hermanos, nadie, miren, volvamos a la ilustración del fruto. La planta no se esfuerza por tener fruto. No hace fuerza. ¿Qué hace la planta? ¿Por qué da manzana? Porque está viva. Las plantas muertas no dan nada. La planta está viva, da manzana. Más, menos, mucho, ¿me entienden, no? Da. Entonces el cristiano conectado da fruto. Da fruto. No tiene que fabricarlos. Los da. Permanecer es el secreto espiritual que está escondido en Juan 15. Vivamos de tal manera que ese secreto se cumpla en nuestra vida. Amén.